El Papa Juan Pablo II fue una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica en el siglo XX. Su liderazgo trascendió fronteras, convirtiéndose en un símbolo de fe, paz y derechos humanos. Elegido como Papa en 1978, su pontificado duró casi 27 años, tiempo durante el cual guió a millones de católicos en todo el mundo. Conocido por su carisma, sabiduría y profunda espiritualidad, Juan Pablo II dejó una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Su vida estuvo marcada por su cercanía con Dios y en sus últimos días, sus palabras y acciones reflejaron una conexión aún más profunda con lo divino. ¿Qué revelaciones dejó en su lecho de muerte? Juan Pablo II, nacido como Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, creció en un hogar profundamente religioso. Desde temprana edad, la vida de Karol estuvo marcada por la tragedia. A los 9 años, perdió a su madre y 3 años después, a su hermano mayor, lo que lo acercó aún más a su padre, quien desempeñó un papel crucial en su desarrollo espiritual y moral. A pesar de las dificultades, Karol demostró un gran interés por las artes y el conocimiento, destacando en teatro, poesía y deportes como el esquí y la natación. En 1938, ingresó a la Universidad Jagiellonica de Cracovia, una de las más prestigiosas de Polonia, donde inicialmente estudió literatura y filosofía. Sin embargo, su vida académica se vio bruscamente interrumpida por la invasión nazi de Polonia en 1939, que llevó al cierre de la universidad. Durante la ocupación alemana, Karol trabajó en una cantera y una fábrica química para evitar ser deportado a Alemania, al tiempo que seguía desarrollando su interés en el teatro y la espiritualidad. Estos años de lucha y opresión moldearon su carácter y fortalecieron su fe, llevándolo a tomar la decisión de seguir el camino del sacerdocio. En 1942, en medio de la guerra y la persecución de la Iglesia Católica por el régimen nazi, Wojtyła ingresó en un seminario clandestino dirigido por el arzobispo de Cracovia, Adam Stefan Sapieha. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida, ya que Karol empezó a dedicar su vida plenamente al servicio de Dios. Su formación en la clandestinidad fue intensa y peligrosa, ya que el régimen nazi prohibía la formación de nuevos sacerdotes y muchos de sus compañeros seminaristas fueron arrestados o ejecutados. Sin embargo, Wojtyła nunca perdió su fe ni su determinación. El fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 trajo la liberación de Polonia del control nazi, pero también el inicio de un nuevo desafío: la ocupación soviética y la instauración de un régimen comunista que perseguiría a la Iglesia de una manera diferente, aunque igualmente feroz. A pesar de estas dificultades, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946. Poco después, fue enviado a Roma para continuar su formación teológica en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, donde obtuvo un doctorado en teología. Su tesis, centrada en la comprensión de la fe en las obras de San Juan de la Cruz, mostró su profundo interés en la mística y en la experiencia personal de Dios, un tema que influiría en su pontificado. Tras regresar a Polonia en 1948, el joven sacerdote Wojtyła comenzó a servir en varias parroquias de Cracovia, al tiempo que continuaba su labor académica y teológica. Era conocido por su cercanía con los jóvenes y su enfoque innovador en la enseñanza de la fe, organizando excursiones y actividades donde los jóvenes podían explorar su espiritualidad en un ambiente relajado y natural. Su capacidad para conectar con las personas, especialmente con los jóvenes, y su intelecto brillante lo hicieron destacar
rápidamente dentro de la Iglesia polaca. En 1958, a la edad de 38 años, Karol Wojtyła fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, lo que lo convirtió en uno de los obispos más jóvenes de la historia de la Iglesia. A medida que avanzaba en su ministerio, continuó defendiendo la fe católica en un contexto de represión comunista, donde la Iglesia era vigilada de cerca y los líderes religiosos frecuentemente sufrían persecuciones. Wojtyła, sin embargo, siempre se mostró valiente y firme en su fe, oponiéndose abiertamente a la ideología comunista y defendiendo los derechos de la Iglesia y del pueblo polaco. Su nombramiento como arzobispo de Cracovia en 1964 fue otro hito en su ascendente carrera dentro de la Iglesia. En este cargo, Wojtyła se destacó por su liderazgo durante el Concilio Vaticano II, una serie de reuniones iniciadas por el Papa Juan XXIII que buscaban modernizar la Iglesia y responder a los desafíos del mundo contemporáneo. Wojtyła fue un participante activo y decisivo en estas discusiones, contribuyendo especialmente en la redacción de documentos clave sobre la libertad religiosa y el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Una de las contribuciones más notables de Wojtyła en el concilio fue su defensa de la dignidad humana y la libertad religiosa. En un contexto mundial donde las ideologías totalitarias intentaban sofocar la libertad de culto, su firme postura en favor de los derechos humanos se convirtió en un pilar de su misión pastoral. Wojtyła veía en la libertad religiosa no solo un derecho básico, sino también un medio esencial para que el ser humano pudiera buscar y encontrar la verdad en Dios. Esta visión se haría aún más evidente durante su pontificado, cuando trabajaría incansablemente por la paz y la justicia en todo el mundo. En 1967, el Papa Pablo VI lo nombró cardenal, consolidando aún más su influencia dentro de la Iglesia. Como cardenal, Wojtyła continuó su defensa del catolicismo frente a la opresión comunista, escribiendo y hablando sobre la importancia de la libertad espiritual y la resistencia pacífica ante la tiranía. Su liderazgo en Polonia y su reputación de intelectual brillante y pastor cercano lo convirtieron en una figura destacada tanto dentro como fuera de la Iglesia. Con el tiempo, Karol Wojtyła se convirtió en una figura internacional, participando en conferencias y encuentros teológicos alrededor del mundo. Su enfoque pastoral, su habilidad para comunicarse con personas de todas las edades y su valentía frente a la opresión hicieron que muchos en la Iglesia lo vieran como un futuro líder mundial. Y fue precisamente esta combinación de virtudes la que lo llevó, en 1978, a ser elegido Papa, tomando el nombre de Juan Pablo II. El pontificado de Juan Pablo II, iniciado en 1978, se destacó por su enfoque en la defensa de los derechos humanos, su lucha contra el comunismo y su incansable labor pastoral a nivel mundial. Su elección como Papa fue un hito significativo en la historia de la Iglesia, ya que fue el primer pontífice no italiano en más de 400 años, y además asumió el cargo en un momento de grandes cambios y tensiones globales. Desde el comienzo de su papado, Juan Pablo II dejó claro que su misión sería defender la dignidad humana y promover la justicia en todo el mundo. Una de sus primeras prioridades fue oponerse a las ideologías totalitarias, especialmente al comunismo, que oprimía a millones de personas en Europa del Este y otras partes del mundo. Proveniente de Polonia, un país bajo el yugo comunista, el Papa tenía un profundo entendimiento de los sufrimientos causados por estos regímenes.
Este conocimiento, combinado con su firme convicción en la libertad humana, lo llevó a convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza para los pueblos oprimidos. Uno de los aspectos más memorables de su papado fue su papel en la caída del comunismo en Europa del Este, particularmente en su Polonia natal. En 1979, apenas un año después de convertirse en papa, Juan Pablo II visitó Polonia en lo que fue un evento trascendental no solo para la Iglesia, sino también para la política mundial. Durante su visita, pronunció discursos que inspiraron a millones de polacos a resistir pacíficamente al régimen comunista. En uno de sus mensajes más poderosos, el Papa dijo: «No tengáis miedo», palabras que resonaron profundamente en un país donde el miedo y la opresión eran una realidad cotidiana. Esta visita fue el catalizador para el surgimiento del sindicato Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, que más tarde desempeñaría un papel clave en la caída del comunismo en Polonia. El apoyo de Juan Pablo II a Solidaridad y su defensa de los derechos humanos en general hicieron que el Papa se convirtiera en una figura incómoda para los gobiernos comunistas. Estos intentaron desacreditarlo e incluso, según algunas teorías, estuvieron involucrados en el intento de asesinato que sufrió en 1981. El 13 de mayo de ese año, mientras se encontraba en la plaza de San Pedro, Juan Pablo II fue baleado por Mehmet Ali Agca, un extremista turco. Aunque las razones detrás del atentado nunca quedaron del todo claras, muchos sospechan que estuvo motivado por su lucha contra el comunismo. Milagrosamente, el Papa sobrevivió al ataque, algo que él mismo atribuyó a la intervención de la Virgen de Fátima, ya que el atentado ocurrió en el aniversario de su aparición. A pesar de haber sido gravemente herido, Juan Pablo II no permitió que el atentado lo detuviera. Apenas unos meses después de su recuperación, visitó a su agresor en la cárcel y lo perdonó, mostrando una vez más su inmensa capacidad de compasión y misericordia. Este acto de perdón público fue un poderoso testimonio del mensaje cristiano de reconciliación y amor al prójimo, incluso hacia aquellos que nos han hecho daño. Para el Papa, el perdón no era solo una enseñanza, sino una forma de vida, una herramienta de transformación personal y social. Además de su lucha contra el comunismo, Juan Pablo II también fue un defensor incansable de los derechos humanos en todo el mundo. A lo largo de su pontificado, viajó a más de 100 países, siendo el Papa más viajero de la historia. Estos viajes no eran solo visitas protocolares. Cada uno tenía un propósito específico: llevar el mensaje del Evangelio a diferentes culturas, fomentar la paz y el diálogo interreligioso, y abogar por los derechos de los más vulnerables. En muchas de sus visitas, el Papa no dudaba en denunciar las injusticias sociales y políticas que sufrían las poblaciones locales, ya fuera en América Latina, África o Asia. Por ejemplo, en América Latina, Juan Pablo II se enfrentó a los regímenes autoritarios que gobernaban varios países en ese momento. Su visita a Nicaragua en 1983 fue particularmente tensa, ya que el país estaba gobernado por los sandinistas, un grupo socialista que veía al Papa como una amenaza a su poder. Durante su visita, Juan Pablo II no dudó en criticar abiertamente las políticas del gobierno sandinista, instando a los nicaragüenses a no permitir que su fe fuera manipulada por intereses políticos. Del mismo modo, en sus viajes a Chile y Argentina, el Papa abogó por la paz y la reconciliación en países divididos por dictaduras y conflictos internos. El Papa también fue un firme defensor de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Durante su pontificado, fue uno de los mayores opositores al aborto, la eutanasia
y la pena de muerte. En su encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, publicada en 1995, Juan Pablo II expuso la doctrina de la Iglesia sobre la sacralidad de la vida humana, condenando cualquier intento de destruirla. Este documento fue un llamado a la conciencia del mundo sobre el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su estado de salud, edad o condición social. En el ámbito social, Juan Pablo II también hizo un fuerte llamado a la justicia económica y social. En su encíclica Centesimus Annus, 1991, publicada con motivo del centenario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, el Papa reflexionó sobre los desafíos del capitalismo moderno, el comunismo y la globalización. Aunque celebró la caída del comunismo, también criticó el capitalismo salvaje que dejaba a millones de personas en la pobreza. Para él, la economía debía estar al servicio de la persona humana, no al revés, y las naciones más ricas tenían la responsabilidad de ayudar a los países más pobres a desarrollarse de manera justa y equitativa. Otro aspecto fundamental de su pontificado fue el impulso al diálogo interreligioso. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar una sinagoga y una mezquita, marcando un hito en las relaciones entre el cristianismo y otras religiones. Su visita a la sinagoga de Roma en 1986 fue particularmente significativa, ya que mostró su deseo de reconciliación entre cristianos y judíos, tras siglos de tensiones y malentendidos. Durante su papado, también convocó reuniones de oración interreligiosa, como el Encuentro de Asís en 1986, donde líderes de diversas religiones se unieron para orar por la paz mundial. A nivel interno, Juan Pablo II también se enfrentó a desafíos dentro de la propia Iglesia. Su pontificado coincidió con un periodo de crisis y transformaciones en la Iglesia católica, especialmente en Europa y América del Norte. Durante estos años, la Iglesia experimentó una disminución en el número de vocaciones y una creciente secularización en muchos países. En respuesta a estos desafíos, el Papa promovió la nueva evangelización, un esfuerzo por revitalizar la fe católica, especialmente en los países que habían sido tradicionalmente católicos, pero que ahora enfrentaban una pérdida de fe y práctica religiosa. Además, su papado también estuvo marcado por las controversias en torno a ciertos aspectos de la doctrina católica, como el celibato sacerdotal, el papel de la mujer en la Iglesia y la moral sexual. A pesar de las presiones para hacer cambios en estas áreas, Juan Pablo II se mantuvo fiel a la doctrina tradicional de la Iglesia, argumentando que los cambios doctrinales no debían ser dictados por las modas culturales del momento. En resumen, el pontificado de Juan Pablo II fue un periodo de liderazgo valiente y transformador en la Iglesia católica. Su lucha por los derechos humanos, su papel crucial en la caída del comunismo, su defensa de la vida y su promoción del diálogo interreligioso dejaron una huella profunda en la historia contemporánea. Para muchos, Juan Pablo II no solo fue un líder espiritual, sino también un defensor incansable de la dignidad humana y un símbolo de esperanza en un mundo marcado por la división y la injusticia. El declive de la salud de Juan Pablo II fue uno de los aspectos más destacados y dolorosos de su papado, una batalla personal que el mundo entero pudo observar durante sus últimos años. Aunque su pontificado estuvo marcado por grandes logros, su progresiva debilidad física fue un recordatorio constante de su humanidad y del sufrimiento que enfrentó con gran dignidad. A pesar de su deterioro, continuó cumpliendo con su misión espiritual hasta el final, transformando su fragilidad en un poderoso testimonio de fe
y sacrificio. Desde sus primeros años como papa, Juan Pablo II siempre mostró una notable energía. Su juventud, en comparación con otros papas, y su vigor físico, lo convirtieron en un líder activo, capaz de viajar por todo el mundo para llevar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, a medida que avanzaba su pontificado, comenzaron a surgir señales de problemas de salud que se fueron intensificando con el tiempo. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, sufrió varios problemas físicos que, aunque inicialmente se consideraron menores, pronto revelaron una fragilidad creciente. Uno de los primeros problemas graves ocurrió en 1981, cuando el Papa fue víctima de un intento de asesinato. Mehmet Ali Agca, un extremista turco, le disparó mientras saludaba a la multitud en la plaza de San Pedro. Aunque el atentado casi le costó la vida, Juan Pablo II sobrevivió gracias a una intervención quirúrgica de emergencia que le salvó la vida. Sin embargo, las secuelas del ataque lo afectaron profundamente, tanto física como emocionalmente. A pesar de la gravedad de la herida, el Papa se recuperó y continuó con su misión pastoral. Pero muchos creen que este episodio debilitó su salud de manera irreversible. Después del atentado, el Papa mostró signos de debilidad en varias ocasiones. A principios de los años 90, los problemas de salud de Juan Pablo II se hicieron más evidentes. En 1992, se sometió a una operación para extirparle un tumor intestinal. Una intervención que, aunque exitosa, marcó un punto de inflexión en su estado físico. Los médicos lograron estabilizarlo, pero el deterioro de su salud fue innegable. 2 años después, en 1994, una caída en su residencia le provocó una fractura de fémur, lo que le obligó a utilizar un bastón y, posteriormente, una silla de ruedas en sus apariciones públicas. Este fue un golpe significativo para el Papa, que hasta entonces había sido una figura de gran vitalidad. Además, en 1996 fue operado de apendicitis y en 1998 sufrió otra fractura, esta vez en el hombro. Estos incidentes comenzaron a afectar seriamente su movilidad, y aunque seguía viajando y cumpliendo con sus deberes, se hizo evidente que su salud estaba en declive. Sin embargo, Juan Pablo II no permitió que sus problemas físicos lo alejaran de su misión. Continuó viajando, realizando apariciones públicas y defendiendo los valores del cristianismo en todo el mundo, aunque cada vez con mayor dificultad. Uno de los momentos más significativos en la historia de la salud del Papa ocurrió en el año 2001, cuando se confirmó que padecía la enfermedad de Parkinson. Este trastorno neurodegenerativo afecta el sistema nervioso, causando temblores, rigidez muscular y dificultades para moverse y hablar. Aunque los rumores sobre la enfermedad del Papa circulaban desde hacía varios años, no fue hasta ese momento cuando el Vaticano reconoció oficialmente la condición del pontífice. Esta revelación fue un duro golpe para los católicos de todo el mundo, que veían cómo su líder espiritual luchaba contra una enfermedad debilitante mientras seguía cumpliendo con su misión. La enfermedad de Parkinson fue un desafío constante para Juan Pablo II, afectando progresivamente su capacidad para realizar sus deberes. Su voz, una de las herramientas más poderosas de su papado, se volvió cada vez más débil y sus apariciones públicas comenzaron a ser más escasas. A pesar de esto, el Papa continuó hablando en defensa de los más vulnerables y promoviendo la paz y la justicia en sus discursos, aunque a veces necesitaba la ayuda de sus asistentes para hacerlo. Incluso cuando su voz fallaba, su presencia en los eventos internacionales seguía siendo un símbolo de fe y fortaleza para millones de personas. El avance del Parkinson
junto con otros problemas de salud, afectó seriamente la movilidad y el habla del Papa, pero nunca su espíritu. En sus últimos años, Juan Pablo II se convirtió en un símbolo viviente del sufrimiento humano, y muchos lo vieron como un reflejo del propio Cristo, que soportó el dolor por el bien de la humanidad. Para el Papa, su dolor físico no era solo una prueba personal, sino una forma de unir su sufrimiento al de Cristo en la cruz, como él mismo lo expresó en varias ocasiones. La salud del Papa se deterioró notablemente en los primeros años de la década de 2000. En febrero de 2005, Juan Pablo II fue hospitalizado por una infección respiratoria grave, que se complicó con una traqueotomía de emergencia. Esta intervención quirúrgica le permitió respirar, pero también le impidió hablar, lo que fue devastador para un papa que siempre había utilizado su voz para comunicarse con los fieles. En una de sus últimas apariciones públicas, se le vio intentando hablar desde la ventana de su habitación del hospital, pero solo pudo hacer gestos con las manos, una imagen que conmovió profundamente a los creyentes. A finales de marzo de 2005, el Papa volvió a ser hospitalizado por una infección urinaria que se complicó rápidamente, provocando una septicemia que afectó gravemente su sistema inmunológico. A pesar de los esfuerzos médicos, su cuerpo no pudo resistir más, y Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005 a la edad de 84 años. En sus últimas horas, estuvo rodeado de sus asistentes más cercanos, quienes informaron que el Papa murió en oración, mirando hacia la ventana como si se preparara para encontrarse con Dios. El fallecimiento de Juan Pablo II fue un momento de gran dolor para la Iglesia católica y para millones de personas en todo el mundo. Su muerte no solo marcó el fin de un pontificado extraordinario, sino también el final de una era en la que el Papa fue una figura clave en la política mundial y en la defensa de los derechos humanos. A pesar de su sufrimiento físico, Juan Pablo II nunca dejó de ser un líder espiritual y un defensor incansable de la fe cristiana, y su legado sigue vivo en la Iglesia y en el corazón de los fieles. La lucha constante de Juan Pablo II contra la enfermedad no fue vista como una debilidad, sino como una manifestación de su profunda fe y dedicación a su misión. En un mundo donde la juventud, la salud y la fuerza física son frecuentemente valoradas por encima de otras cualidades, el Papa mostró al mundo que el verdadero poder no reside en el cuerpo, sino en el espíritu. Su capacidad para seguir adelante, incluso cuando su cuerpo estaba al borde del colapso, inspiró a millones de personas a enfrentar sus propias dificultades con coraje y esperanza. El testimonio de Juan Pablo II durante sus últimos años es un recordatorio de que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una oportunidad para crecer en fe y amor. Al igual que Cristo en la cruz, el Papa mostró que el sacrificio personal, cuando se ofrece por el bien de los demás, tiene un profundo significado espiritual. Su vida y su muerte son un ejemplo para todos de cómo vivir una vida de entrega total a Dios y a la humanidad, incluso en los momentos más oscuros. En resumen, la salud de Juan Pablo II fue un reflejo de su humanidad y su fe inquebrantable. A pesar de las enfermedades y el dolor, continuó sirviendo a la Iglesia hasta el último momento, convirtiéndose en un ejemplo vivo de sacrificio y dedicación. Su capacidad para enfrentar el sufrimiento con gracia y dignidad sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Juan Pablo II no solo fue un líder espiritual reconocido por su firmeza en la fe y su incansable defensa de los derechos humanos, sino también por su capacidad para comprender los tiempos en los que vivía y las profundas crisis que enfrentaba a la humanidad.
A lo largo de su pontificado, el Papa emitió advertencias y reflexiones sobre el futuro de la Iglesia y del mundo, tocando temas de gran relevancia para la sociedad moderna. Estas advertencias y profecías siguen resonando hoy, ofreciendo una luz de guía para los fieles que buscan entender los desafíos del presente y del futuro. Uno de los temas más recurrentes en las enseñanzas de Juan Pablo II fue su preocupación por el alejamiento del hombre moderno de Dios. Para él, la creciente secularización de la sociedad, el materialismo y la indiferencia hacia los valores espirituales constituían una grave amenaza para la humanidad. A menudo, el Papa habló sobre la crisis espiritual que estaba arrastrando a muchos a vivir una vida sin sentido ni dirección, centrada en los placeres temporales en lugar de la búsqueda de la verdad y la relación con Dios. En varias ocasiones, Juan Pablo II advirtió que este alejamiento espiritual no solo afectaba a los individuos, sino que también ponía en peligro a las naciones enteras. En sus discursos y encíclicas, dejó claro que el futuro de la humanidad estaba en riesgo si no se recuperaban los valores cristianos que sustentaban la dignidad humana y la justicia social. Para el Papa, la negación de Dios y el abandono de la fe no solo implicaban un deterioro moral, sino también la posibilidad de un colapso social y cultural que podría manifestarse en guerras, pobreza y sufrimiento generalizado. Una de las advertencias más significativas de Juan Pablo II fue su reflexión sobre el espíritu del anticristo, que según él estaba infiltrándose en el mundo. Para el Papa, el anticristo no era solo una figura apocalíptica del futuro, sino una realidad que ya se estaba manifestando en las ideologías que negaban la verdad de Dios y promovían el relativismo moral. Esta advertencia, aunque relacionada con la doctrina católica sobre los últimos tiempos, era también una llamada de atención sobre las corrientes de pensamiento que buscaban eliminar la moral cristiana de la vida pública. El Papa no dudó en señalar que el mal se estaba extendiendo bajo nuevas formas, disfrazadas de progreso y libertad. En un famoso discurso, Juan Pablo denunció lo que él llamó la cultura de la muerte, refiriéndose a la creciente aceptación del aborto, la eutanasia y otras prácticas que, en su opinión, desvalorizaban la vida humana. Según el Papa, esta cultura de la muerte era un signo de una profunda crisis espiritual que afectaba no solo a las sociedades, sino a las conciencias de los individuos. Para él, el ataque a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural era uno de los mayores pecados de la humanidad moderna y un claro indicio de la presencia del mal en el mundo. En este contexto, el Papa emitió una de sus advertencias más fuertes sobre el futuro de la humanidad. En una de sus encíclicas, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, Juan Pablo II describió un escenario alarmante en el que la vida humana se veía constantemente amenazada por las decisiones políticas y sociales que ignoraban el valor intrínseco de cada ser humano. Para el Papa, si la humanidad no regresaba a Dios y no se comprometía a defender la vida en todas sus etapas, se enfrentaría a un futuro oscuro y lleno de sufrimiento. Otra de las profecías que más impactó a los fieles fue la relacionada con el tercer secreto de Fátima. A lo largo de los años, el contenido de esta revelación mariana había sido objeto de mucha especulación, y cuando finalmente se hizo pública bajo el pontificado de Juan Pablo II, sus palabras conmocionaron a la Iglesia y al mundo. El Papa interpretó el tercer secreto como una advertencia sobre las persecuciones que la Iglesia sufriría en el siglo XX, incluidas las guerras y la opresión de los regímenes ateos,
pero también como una visión de esperanza sobre la victoria final de la Virgen María sobre el mal. La referencia a los tiempos de prueba para la Iglesia no fue solo una interpretación del tercer secreto, sino un tema recurrente en las enseñanzas de Juan Pablo II. El Papa estaba convencido de que la Iglesia atravesaría una gran tribulación antes del triunfo definitivo del bien. En varios discursos habló de una purificación que la Iglesia y el mundo tendrían que enfrentar para volver a encontrar el camino de la verdad. Esta purificación, según él, vendría a través de pruebas y sufrimientos, pero sería necesaria para la renovación espiritual de la humanidad. En este sentido, el Papa veía la persecución de los cristianos, tanto en el pasado como en el presente, como una parte esencial del testimonio de fe. En muchas ocasiones, rindió homenaje a los mártires del siglo XX, quienes dieron su vida por Cristo en medio de regímenes totalitarios y ateos. Para Juan Pablo II, estos mártires no solo eran un testimonio del valor de la fe, sino también un recordatorio de que la Iglesia siempre estaría bajo ataque hasta el final de los tiempos. Sin embargo, también aseguró que, a pesar de la persecución, la victoria final sería del bien. Las advertencias de Juan Pablo II no se limitaron al ámbito espiritual y moral. El Papa también expresó una gran preocupación por los peligros que amenazaban la paz mundial. En el año 2003 fue una de las voces más firmes contra la invasión de Irak, advirtiendo que el uso de la fuerza militar para resolver conflictos no solo no traería paz, sino que generaría más violencia y sufrimiento. Esta advertencia reflejaba su profunda convicción de que la guerra nunca es la solución a los problemas del mundo y que solo a través del diálogo y la justicia se puede lograr una paz duradera. Juan Pablo II veía los conflictos armados como una consecuencia del pecado y del egoísmo humano. En sus discursos y homilías, siempre hizo un llamado a los líderes mundiales para que buscaran soluciones pacíficas a los problemas y pidió a los fieles que oraran por la paz en el mundo. Para él, la oración no era solo un acto de devoción, sino una poderosa herramienta para cambiar los corazones y las mentes y para influir en el curso de la historia. Una de las últimas advertencias del Papa estuvo relacionada con el cuidado de la creación. En sus últimos años, Juan Pablo II se mostró cada vez más preocupado por los problemas ambientales que afectaban al planeta. En varias ocasiones, advirtió sobre la necesidad urgente de proteger la naturaleza y de detener la explotación irresponsable de los recursos naturales. Para él, la destrucción del medio ambiente era un pecado contra la creación de Dios y una traición al mandato que Dios había dado a la humanidad de cuidar y cultivar la tierra. En este sentido, Juan Pablo II veía la crisis ecológica como un síntoma de una crisis más profunda, la crisis del alma humana, que había perdido el sentido de responsabilidad hacia el prójimo y hacia la creación. En sus enseñanzas, el Papa insistió en que el respeto por la vida humana y el respeto por la naturaleza estaban interrelacionados y que solo volviendo a una visión cristiana del mundo, basada en el amor y el respeto por todas las criaturas de Dios, la humanidad podría evitar una catástrofe ambiental. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II dejó claras advertencias y profecías que no solo tocaban el destino de la Iglesia, sino también el de toda la humanidad. Sus palabras no eran simples predicciones, sino una invitación a la reflexión y a la acción. El Papa no solo advertía sobre los peligros que veía en el horizonte, sino que también ofrecía un camino de esperanza basado en el arrepentimiento, la oración y el retorno a los valores cristianos.
En sus últimos días, cuando su salud ya no le permitía hablar con claridad, continuó escribiendo cartas y mensajes, recordándoles a los fieles la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en medio de las pruebas. Hoy, las advertencias de Juan Pablo II resuenan con una urgencia renovada. Los problemas que él vislumbró, como la crisis moral, la persecución de la Iglesia, los conflictos armados y la destrucción del medio ambiente, siguen siendo desafíos importantes para el mundo moderno. Sin embargo, su mensaje de esperanza también sigue vivo, recordándonos que, aunque el futuro pueda parecer incierto y lleno de dificultades, la fe en Dios y el amor por el prójimo son las claves para construir un mundo mejor. El legado espiritual de Juan Pablo II, reflejado en sus advertencias y profecías, es una llamada a la conversión, a la acción y a la esperanza. Para los fieles, sigue siendo una fuente de inspiración y una guía en tiempos de incertidumbre. El Papa Juan Pablo II dejó un legado espiritual profundo y significativo, que continúa inspirando a millones de fieles en todo el mundo. Sus enseñanzas, acciones y advertencias están impregnadas de una devoción incansable hacia la humanidad y una fe inquebrantable en Dios. Al final de su vida, su testimonio personal de fe, dolor y perseverancia ante las adversidades se convirtió en un ejemplo vivo de sacrificio cristiano y entrega a los designios divinos. En sus últimos momentos, a pesar de estar gravemente enfermo y debilitado, el Papa continuó dando testimonio de su fe, dedicando sus últimas horas a la oración y al servicio de Dios. Las palabras «Déjame ir a la casa del Padre», pronunciadas en su lecho de muerte, reflejan no solo su entrega total, sino también su profunda confianza en la vida eterna y en el amor misericordioso de Dios. Estas palabras han resonado con fuerza entre los creyentes, recordando la importancia de vivir cada día con la vista puesta en la eternidad. El legado de Juan Pablo II no es solo un recordatorio de sus grandes logros como líder espiritual y defensor de la paz, sino también una llamada a seguir su ejemplo de fe, esperanza y amor hacia el prójimo. Su vida y sus palabras finales continúan siendo una guía para todos aquellos que buscan vivir conforme a los valores cristianos en un mundo cada vez más desafiante. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir este legado de fe en nuestras propias vidas?